el celo de Jesús. Jesús es un Dios que tiene celo por las cosas sagradas, y así nos lo hace saber, el celo de Jesús. Y en el pasaje que vamos a leer nos muestra un pasaje y una característica de Jesús que a veces, pocas veces comprendemos o lo ignoramos, y es el celo que Jesús siente o tiene por ciertas cosas en la vida. A veces nosotros nos falta ese celo por las cosas de Dios. A veces tomamos las cosas de Dios muy a la ligera, como un fuego, y nos falta tener celo de Dios por las cosas de Dios. Amén. Miremos lo que dice la Biblia, Marcos capítulo 11, versículo número 12 al 19, y dice así la escritura. Versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Escuche, no permitía que nadie en el templo llevara utensilio alguno. Un celo que Jesús sintió ese día por la casa de Dios. Y dice el versículo 17: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que coloque su celo en nosotros por las cosas sagradas, y que entendamos lo que significa el celo de Jesús. Cierre sus ojitos, dígale: Señor, habla mi vida, habla mi corazón, y háblame por tu Espíritu Santo. Señor, hoy nos colocamos en tus manos. Yo te quiero pedir, Señor, que por tu palabra que es como martillo que quebranta la piedra, tu palabra que es como agua que limpia, que es como leche que alimenta, como pan que nutre, como espada que corta, que hoy tu palabra, Señor, cumpla el propósito, Señor, en nuestras vidas, por la cual tú la has traído. Oro para que bendigas, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra, y que te glorifiques con tu presencia de una manera muy especial. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu bendición y por hablarnos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana, si se lo puede dar. Muy bien, el celo de Jesús. Estos dos pasajes nos habla de que el celo tiene que ver con algo que a veces no entendemos bien, y es la tolerancia. Y en estos tiempos la gente nos quiere llevar a que seamos tolerantes con todo, a que todo lo permitamos, a que seas tolerante, y por a veces nuestra tolerancia hemos pisoteado lo que significa la palabra tolerancia, o lo que significa la palabra celo. ¿Qué es la tolerancia? La Biblia presenta la tolerancia como una virtud, pero como una virtud que se desvirtúa con mucha frecuencia cuando ya nos sobrepasamos de ser tolerantes. Y cuando permitimos o admitimos que la injerencia del pecado, comenzamos a tolerar que cosas que no agradan a Dios, como el pecado en la iglesia, y lo consideramos a veces el pecado cuando alguien comete algo malo, como un producto de la debilidad humana. Y a veces no vemos el pecado como un arraigo de la naturaleza pecaminosa caída. Eso es el pecado es un arraigo de la naturaleza humana caída. Y a veces la gente cuando comete un pecado dice: es que yo soy débil, es que todos cometemos errores, compréndame. Y creemos que que nos toleren todo simplemente porque somos humanos, porque somos débiles. Pues Jesús fue un hombre que tuvo celo por muchas cosas. Y yo quiero que miremos dos cosas en el pasaje. ¿Por qué sintió Jesús celo? ¿Por qué cosas siente Jesús celo? Y voy a mirar. Primero, Jesús sintió celos
por los frutos. Celo por los frutos. En el versículo 11 al versículo número 14, del versículo 12 al 14, encontramos que Jesús sintió celo cuando vio un árbol y vio que ese árbol estaba lleno de hojas y en la distancia parecía que fuera a tener mucho fruto. Y cuando él sintió hambre, Jesús se acercó para ver si el fruto tenía algo que comer. Y se acerca a ese árbol y se da cuenta que no tenía frutos. Inmediatamente Jesús siente celos cuando ve a algo o a alguien que en tiempo de frutos no da frutos. Y Jesús maldijo esa higuera y la higuera se secó porque Jesús maldijo. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Dándonos una enseñanza de que Jesús siente celo por los frutos y espera que toda persona, comparado con el árbol, el cristiano es comparado con un árbol que debe dar fruto. Y cuando nuestra vida como cristianos no da fruto, Jesús por su celo puede secarnos, puede maldecirnos, aunque Él no maldice a nadie, pero Jesús siente celo por los frutos. El versículo número 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, quiere decir que de lejos la higuera se veía llena de hojas, frondoso, y cualquiera imaginaba que por ser tiempo que ya no era higos, o sea, no era fruto pequeño, era el tiempo de tener fruto grande. Cuando Jesús se acerca a la higuera, porque tenía hambre para ver si había algo en la higuera de fruto para él satisfacerse, no encontró nada. Y al ver que simplemente era un árbol de apariencia, que a la distancia aparentaba ser frondoso, un árbol grande, pero no ver fruto, Jesús maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque Jesús nos quiere dar a entender que Él, como Dios, siente celo por los frutos. Y como lo dije al comienzo, el cristiano en la Biblia es comparado con un árbol llamado a dar fruto. Amén. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecador, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero luego dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Quiere decir que la persona mala o un mal cristiano no da fruto, no produce fruto, produce celo de Jesús. Y hermano, mi hermana, Jesús sintió celo por el fruto. Y cuando ve a un cristiano o a una persona o a una iglesia que no da fruto, Jesús siente celo. Y ese celo puede permitir o dar lugar a que una persona se seque, una iglesia se seque, comienza a echar de para atrás al no ver frutos. Según el texto, Jesús no halló frutos en la higuera porque no era tiempo de higos. Y estas son las principales razones que a diario se presentan cuando hay que hacer un examen delante del Señor para dar cuenta de los frutos. Yo le quiero preguntar a mi hermano, si hoy tuviéramos que dar cuenta al Señor de los frutos, ¿qué cuenta? ¿El Señor encontraría frutos en nosotros? Si el Señor viniera hoy, como se acercó a la higuera, para ver si había en ella que comer, si había fruto. Si el Señor viniera hoy a tu vida, mi hermano, y te pidiera los frutos de tu vida, la pregunta es: ¿se sentiría Él bien? ¿Encontraría frutos en nosotros? ¿Te felicitaría? Él te diría: te felicito porque has dado fruto, eres un árbol de justicia que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No solamente vives de apariencias de hojas frondosas, das fruto. Si el Señor se acercara a nosotros, mi hermano, para revisar nuestro fruto, ¿qué encontraría? ¿Encontraría fruto? En nuestro tiempo como cristianos, ¿encontraría frutos? Si no encuentra fruto, la falta de un fruto, de un cambio, de un testimonio, produce celo en Jesús. Pablo dice acerca del evangelio, que usted y yo que somos como frutos, como pámpanos, que el evangelio debe ser predicado a tiempo y que debe ser predicado fuera de tiempo. Y este texto que hemos leído de Marcos 11, 13 y 14, hay una relación con Mateo 25, 29. Quiero que lo leamos, porque hay una relación entre el texto que hemos leído con Mateo capítulo 25, versículo 29. Y quiero que lo leamos. Mateo 25, versículo 29, dice: porque al que tiene, le será dado y tendrá más. ¿Y de qué viene hablando? Del fruto. Hay una relación. Cuando Jesucristo se acerca a alguien
y ve que esa persona tiene fruto, la Biblia dice que todo aquel que tiene fruto le será dado más fruto. Amén. Pero que aquel que no tiene fruto, que si tiene algo, aún lo que tiene le será quitado por la falta de fruto. Hay una relación que encontramos entre las palabras de Jesús en el versículo de Marcos con el pasaje de Mateo 25-29. Y escuche lo que dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más. Quiere decir, cuando Cristo nos ve como árboles de justicia y cuando se acerca a nosotros y ve fruto, la Biblia dice: cuando Él ve fruto en mi vida, Él me da más fruto, me da que yo dé más fruto y me da más. Amén. Pero dice, cuando Él se acerca a nosotros a ver el fruto y no encuentra fruto, si algo tenemos, la falta de fruto nos quita lo que podríamos tener y lo que podríamos experimentar. Así que mi hermano y mi hermana, hay una tremenda responsabilidad. Mucha gente cada vez pierde cosas, se le quitan cosas, no le rinde la plata, todo negocio le sale mal, fracasa en todo y se pregunta ¿por qué? ¿No será que la falta de fruto está haciendo que lo que tienes te sea quitado? ¿Que aún lo que tienes te sea quitado? Y a veces nos quejamos: ¿por qué me pasa? Todas las puertas se me cierran, como que tengo el saco roto donde todo no me rinde la plata. ¿Por qué será? Pues pregúntate, la Biblia dice: cuando Él viene a mí y encuentra frutos, Él me da más, para que yo dé más fruto. Pero que cuando Él se acerca a nuestras vidas y no ve un fruto, no ve un cambio, un testimonio, si algo tenemos, eso que tenemos por la falta de fruto, nos será quitado. Amén. Jesús siente celo por los frutos, mi hermano. Así que este debe ser un tiempo de una generación que dé frutos que alegren el corazón de nuestro Padre Celestial. Amén. Jesús siente celos por los frutos. Pero lo segundo, te quiero hablar en esta mañana que también Jesús siente celos, es celo por la santidad. Del versículo 12 al 14 de Marcos 11 encontramos que Jesús mostró celo por los frutos. Cuando no ve frutos, Él siente celo, preocupación y espera ver en nosotros resultados, que produzcamos, que demos frutos, que demos cambios. Hay gente que lleva tiempo en la iglesia y no muestra un cambio, no muestra un fruto, una actitud a diferencia. Y usted ve que esa persona se puede secar, o aún lo que tiene le puede ser quitado. Y no entendemos que a veces en la vida esto tiene realidad, cumplimiento. Pero Jesús, lo segundo, siente celos por la santidad. Si usted lee el versículo número 14 en adelante de Marcos 11, usted encuentra que Jesús siente celos por la santidad. Cuando se acerca a la higuera y no ve fruto en ella, bueno, sigue su camino y se va al templo. Cuando llega al templo, se sorprendió que en el templo, la casa de Dios, faltaba santidad. Que la casa, que era una casa donde debería manifestar la presencia de Dios, donde debería manifestar la vida de Dios, cuando llega a la iglesia, encuentra en la iglesia ruido de vacas, estiércol de paloma, porque las palomas estaban por todos lados, gente gritando, vendiendo cosas en la iglesia, gente ofreciendo productos en la iglesia. Y la gente, entonces, cuando Jesús llega al templo a orar, se da cuenta que las puertas del templo estaban abiertas, pero no estaban abiertas con la gente orando. Habían vuelto a la iglesia una casa de mercadería. Y cuando Jesús llega al templo, como era su costumbre ir al templo a orar, buscar a su Padre, y esperaba ver las puertas abiertas, y las encuentra abiertas. Pero cuando llega al templo, no encontró que en el templo se estaba haciendo en el templo para lo que fue creado el templo, para que fuera casa de oración. Y cuando llega al templo, a la sinagoga, y encuentra bramido de vacas, ovejas, gente vendiendo comida, gente ofreciendo cosas, se indignó porque se dio cuenta que en el templo faltaba santidad. Y ese celo por falta de santidad lo llevó a tomar una actitud bien drástica en ese momento, que Jesús no fue tolerante con eso. Y yo creo, mi hermano y hermana, que a veces necesitamos entender estas cosas, porque a veces hemos vuelto muy tolerantes con ciertas cosas, tolerantes en la casa, permitimos que en la casa el pecado entre. La casa, la familia debe ser también un centro de adoración. Eso debe ser la casa, un centro de adoración, un centro donde la familia respete a Dios, como familia honra. Pero a veces nos volvemos tan tolerantes que permitimos que todo ocurra y nunca hacemos nada por tener el celo de Dios. Miremos lo que dice el pasaje, miremos lo que dice el texto. El versículo número 15
de Marcos 11 dice: vinieron pues, leamos del 14, porque en el 14 es una palabra que Jesús declaró sobre la higuera que no tenía fruto. Versículo 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Eso es una enseñanza muy tremenda. Cuando Jesús no ve fruto, inmediatamente suelta la palabra: nunca jamás coma nadie fruto de ti. En otras palabras, si algo ibas a dar, ya no vas a dar más fruto, al no encontrar fruto en su momento. Pero el versículo 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera. ¿A quiénes echó fuera? A los que vendían y compraban en el templo. Mire lo que ocurrió en el templo. Cuando Jesús llega al templo a orar, se dio cuenta que el templo, en vez de ser un lugar de adoración, un lugar donde se oraba, la gente poco a poco comenzó a volver la iglesia en un lugar donde se vendían y se compraban cosas. Era como un mercado de pulgas, era como una galería en la iglesia. Y eso preocupó a Jesús. Llenó un celo de Jesús, tal punto que Jesús no quiso ser en ningún momento condescendiente ni tolerante con un acto que él no podía permitirlo. Y yo pienso en nuestros tiempos, mi hermano, a veces nos hemos vuelto tan tolerantes en la iglesia con que uno llegue al templo y encuentre cosas que no deberían verse en la iglesia, y queremos que se nos permitan cosas. Pues a mí Jesús me da una enseñanza muy grande de que él siente celo en el templo por la santidad y por el respeto por su presencia. Mire lo que dice el versículo. Dice: cuando él llega al templo a orar, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban. Él no se puso con consentimiento: mire, si quieren no hagan bulla, vendan. Pero no, inmediatamente los echó del templo, los sacó del templo, los expulsó. La Biblia dice que echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Eso lo hizo él. Y dice no solamente que echó a los que venían y compraban, los que hacían negocio, a los que habían vuelto a la iglesia como una oportunidad para ir a hacer cosas. No. Inmediatamente volcó las mesas donde ellos tenían todas sus ventas. Las mesas que eran mesas sagradas, donde eran para servir la cena del Señor, para que la gente leyera la Torá y leyeran los rollos. La gente comenzó a utilizar las cosas sagradas para vender cosas, y cuando Jesús llega allá se indignó porque sintió celo por la santidad. Echa fuera a los que compraban y vendían, volca las mesas de todos los que estaban allí en esa actividad, en esa actitud. Y dice el versículo: y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho como cueva de ladrones. ¿Por qué le llamó ladrones Jesús a ellos? ¿Acaso estaban robando? Estaban vendiendo, no estaban robando. Según el texto, ellos habían robado la gloria de Dios. Habían dejado de hacer lo que se debe hacer para que la gloria de Dios esté presente. Habían robado lo más importante, habían ausentado la gloria de Dios. Y no hay peor robo, no hay peor ladrón, hermano, que aquel que roba la gloria de Dios de una casa, que roba su presencia de una casa, o que roba su presencia de una iglesia. Y Jesús, nadie estaba robando, entre comillas. Estaban vendiendo, la gente, nadie le estaba robando, eran conscientes de que tenían que pagar por eso, no estaban robando. Pero Jesús se dio cuenta que en ese templo se habían llevado la gloria de Dios, se habían llevado la presencia de Dios, habían robado la gloria de Dios, y se enojó y le llamó ladrones. ¿Por qué? Porque se habían, con su actitud y con sus actos, robado la presencia de Dios. Ya la presencia no estaba allí, porque ya no iban al templo a buscar de Dios y a que Dios les oyera, sino que iban al templo a hacer negocio. Habían robado la gloria de Dios. Y eso llenó a Jesús de un celo. Y dice el versículo que él le dijo: cueva de ladrones habéis hecho mi templo, mi casa. Y dice el versículo 18: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. ¿Quiénes lo oyeron? No eran cualquier persona. Los escribas y los sacerdotes, los encargados de enseñar la ley al pueblo, los escribas, y los enseñados de ministrar a Dios en el templo, los sacerdotes. ¿Quiénes eran los escribas? Los encargados de enseñar la ley. ¿Y quién era el sacerdote? Los encargados de ministrar
a Dios por el pueblo y al pueblo por Dios. En otra palabra, eran las cabezas de líderes, eran las cabezas visibles de que las cosas funcionaran bien. Hermano y mi hermana, cuando la cabeza está mal, todo está mal. Amén. Si los escribas y los sacerdotes, los líderes que deberían hacer que el templo funcionara bien, están mal y consienten todo y toleran todo, hermano, todo va a estar mal. Amén. Si en la casa el esposo y la esposa están mal, si en la casa el papá y la mamá están mal y permiten todo, todo va a estar mal. En el templo los escribas y los sacerdotes, los líderes, los que debían poner orden en la casa, habían permitido un desorden en la casa. Se habían vuelto demasiado tolerantes con el pecado. Se habían vuelto demasiado consentidores con el pecado. Y cuando Jesús ve eso y volca las mesas, echa a la gente del templo, dice que ellos, los líderes de la iglesia, los pastores, los encargados, los que venían a colocar orden, en vez de decir, wow, llegó el que puso orden, no, se enojaron. Y aparte de no solamente ser líderes, querían volver asesinos. Porque dice el texto que buscaban la ocasión. ¿Para qué? ¿Para qué buscaban ocasión? Usted puede imaginar que un líder termine siendo asesino. O sea, ¿hasta dónde llega nuestra tolerancia? Que consentimos tanto el pecado, que siendo sacerdotes y los encargados de la ley, y la ley dice no matarás, iban a matar al Hijo de Dios. Simplemente porque Él, con su celo, trajo santidad a la iglesia, trajo santidad a la casa de Dios. Qué terrible, mi hermano y mi hermana. Dice el versículo que ellos buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Allí encontramos lo segundo. Jesús no solamente, mi hermano y mi hermana, siente celo por los frutos, siente celo cuando Él ve en usted que no hay fruto. Cuando pasa el tiempo y usted lleva años en la iglesia, y usted, aunque va a la iglesia y le gusta ir a la iglesia, no ve en usted un fruto, un cambio, una diferencia. Él siente celo. Siente tanto celo que aún lo que usted tenga por no dar fruto, si algo tiene, le será quitado, aún lo que tiene. Pero cuando Jesús ve fruto en nosotros, Él nos da para que demos más fruto, para la gloria de Él. Amén. Pero lo segundo es que Jesús sintió celos por la santidad. ¿Por qué sintió celos Jesús? Por la santidad. Si Cristo se preocupa por los frutos, también se preocupa por las personas para que vivan vidas santas. Y nosotros como cristianos, mi hermano y mi hermana, debemos vivir el evangelio de una manera que honre a Dios, que con nuestra forma de vivir adornemos el evangelio de Cristo. De otra manera podríamos dar frutos de maldad. Cuando una persona no tiene santidad en su vida, si da frutos, van a ser frutos de maldad. ¿Qué produce la santidad en mi vida? Produce que yo dé frutos de justicia. ¿Qué produce la santidad en nuestra vida? Que demos frutos de justicia. ¿Qué produce la santidad en nuestra vida? Que demos fruto de justicia. Cuando no hay santidad y damos fruto, si el fruto no viene de santidad, son frutos de maldad. Por eso, mi hermano y mi hermana, ¿por qué Jesús se preocupa tanto por la santidad? Porque la santidad produce en quien tiene santidad frutos de justicia. Pero cuando yo no tengo santidad, mis frutos pueden ser frutos de maldad. Y ahí es donde a Jesús le da miedo eso. A Jesús le da miedo frutos de maldad. Mire cómo está el mundo de hoy. Cuánta gente está dando frutos de maldad. Y cada vez el ser humano da frutos de maldad. Más robo, más hurto, más secuestro. ¿Qué es eso? Frutos de maldad. Nuestros gobernantes, ¿qué dan? Frutos de corrupción. ¿Por qué los gobernantes suben allá y pelean por subir a un puesto político? Por robar plata, por corrupción. ¿Están dando frutos de qué? De maldad. ¿Por qué dan frutos de maldad? No les importa nada más sino sus intereses, porque les falta santidad. Si un presidente, un gobernante, un alcalde tuviera santidad, daría frutos de justicia que bendecerían una ciudad o una nación. Amén. Cuando yo tengo santidad, mis frutos serán frutos de justicia. Pero si yo como cristiano, que soy comparado con un árbol de justicia, no tengo santidad, puede que dé frutos, pero serán frutos de maldad. Frutos que no honrarán a Dios, que no traerán la gloria de Dios, que la alejarán su presencia.
Por eso Jesús siente celos por los frutos y celos por la santidad. Porque si no hay santidad, no habrán frutos que honren a Dios. Y si hay frutos, serán frutos de maldad. Amén. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, somos responsables de nuestra manera de vivir, que demos fruto que honre a Dios. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, con este acto nos enseña que solo de hombres santos podrán salir frutos santos. ¿Por qué los escribas y sacerdotes querían matar a Jesús? Porque no tenían más fruto para dar, frutos de maldad. Solamente de hombres santos y de mujeres santas pueden salir frutos santos que honren a Dios. Solamente de eso. Por eso Jesús se preocupa tanto en la Biblia por la santidad. Y quiero decirle algo. Jesús, que está en nuestro corazón. ¿Dónde está Jesús? Diga conmigo, Jesús está en mi corazón. Vamos, dígalo. ¿Dónde está Jesús? Una vez más, pero ponga la mano en su corazón. ¿Dónde está Jesús? Ponga la mano en su corazón y diga, en mi corazón. Amén. Y me parece interesante porque una vez una profesora le preguntó en la escuela, en el salón a los niños, y le dijo que dónde vivía Dios. Preguntó la profesora en el salón. Y un niño levantó la mano y dijo, profesora, yo sé dónde vive Dios y sé cómo es Dios. Dios es tan grande que ni el universo lo puede contener, pero es tan pequeño que vive aquí en mi corazón a la vez. Y así es Jesús. Es tan grande que ni el universo lo puede contener, pero a la vez es tan especial que vive allí en tu corazón. Jesús, que vive aquí en nuestro corazón, Él ama la santidad. Amén. Jesús ama la santidad. Y esa santidad que Él ama, nada tiene que ver con la suerte de tolerancia al pecado. Nada tiene que ver. Cuando hablamos de que Jesús ama la santidad, la Biblia dice que aborreced lo malo y amad el bien. Quiere decir que todo aquel que ama la santidad aborrece el pecado. ¿Aló? O sea, el que ama la santidad va a tener repudio por el pecado. O sea, el que vive y el que ama la santidad no va a tolerar el pecado ni en su vida, ni en la iglesia, ni en su casa. Y cuando ve que algo de eso se quiere meter, mi hermano, el cristiano que ama la santidad aborrece el pecado. Amén. Aborrece el pecado. ¿Por qué Jesús secó el templo y sacó a todo el mundo del templo a los que vendían? ¿Por qué? Porque Él ama la santidad. El que ama la santidad aborrece el pecado. O sea, usted no puede amar la santidad y amar el pecado a la vez. Usted no puede amar a dos señores. No puede amar a Dios y amar al diablo. No puede amar la santidad y el pecado a la vez. No lo puede hacer. Cuando Jesús entró al templo y sacó a toda la gente que compré y vendía y volcó las mesas, es porque Él amaba la santidad. Y su amor a la santidad no le permitía ser tolerante con el pecado. Hay muchos papás y mamás tolerantes con sus hijos. Todos se lo toleran, todos se lo permiten, hasta que metan mujeres a la casa y se acuestan con ellos en la cama. Lo permiten. Hay pastores en las iglesias tan tolerantes que porque un hermano diezma le permiten que diezme, pero que haga de todo en la iglesia, porque si le llama la atención, le da temor que se vaya y no vuelva a diezmar. No, mi hermano y mi hermana, cuando se ama la santidad, uno no tolera el pecado, así venga del que más diezma. Si te tiene que ir, que se vaya, pero se respeta la casa de Dios. Amén. Se debe hacer eso, mi hermano. Hoy tenemos una tolerancia donde todo lo permitimos. Líderes en pecado, líderes haciendo cosas que no son, jóvenes acostándose con su novia y sirven en la iglesia. No, mi hermano, eso no se puede tolerar. No se puede tolerar malas palabras. Usted no puede venir a la iglesia y todavía seguir diciendo malas palabras. Eso no se puede tolerar. Usted, mi hermano, como papá y mamá, que es un hijo de Dios, que ama la santidad, no puede permitir en su casa ser tolerante en su casa con sus hijos o con sus nietos o con quien quiera. Usted no puede ser tolerante con el pecado. Usted no lo puede hacer porque Dios siente celo por su casa. Y Jesucristo dijo: el celo de tu casa me consume. Y la santidad conviene a la casa. Amén. Así que, mi hermano y mi hermana, la santidad no tiene que ver nada con la tolerancia al pecado. Usted ama la santidad y aborrece el pecado. Amén. Y deberíamos recordar de que si somos celosos y responsables por nuestro modo de vivir y por el modo de vivir de la iglesia, será factible esperar reacciones como la que pasó en el versículo 18. Jesús reaccionó y la gente reaccionó al ver la reacción de Jesús. Cuando usted, mi hermano, quiere establecer santidad, van a haber reacciones en contra suya.
Cuando usted en su casa quiere parar en la raya y poner orden, pueden haber reacciones de gente que te va a odiar, de gente que te va a querer matar, porque el versículo 18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Cuando usted comienza a incomodar a la gente, a no dejar, a incomodarlo por su pecado, a no permitir que traigan cosas, la gente va a querer matarte o destruirte o no amarte más. Es que a mí no me gusta ir a esa casa porque en esa casa no le dejan a uno hacer tal cosa. Cuando tú reaccionas en santidad y con celo, esa reacción tuya producirá reacciones en otros, que te odien, que te critiquen, que te quieran matar. Que el día que usted llegó a la iglesia, que se metió a la iglesia, se volvió un fanático, un intolerante, que te digan todo eso. Jesús, cuando actuó con celo, provocó reacciones en que la gente lo quería matar. Así que mi hermano y mi hermana, necesitamos traer y sentir celo por la santidad. Y esta actitud de la santidad de Jesús, yo hago una pregunta: ¿confirma nuestra casa y nuestra iglesia la preocupación de Cristo, como en el versículo 17 ocurrió? El versículo 17 dice: y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva ¿de qué? De ladrones. ¿Para qué fue hecha la iglesia o la casa de Dios? Para hacer casa de oración para las naciones. Quiere decir que los escribas y sacerdotes se robaron la gloria de Dios. ¿En cuántos hogares, mi hermano, ya no está la presencia de Dios? Aunque muchos van a la iglesia, en su casa ya no está la presencia de Dios. Se robaron la presencia, la gloria de Dios se la robaron por el pecado que están permitiendo en su casa. Y se han vuelto ladrones de la gloria de Dios. Tu tolerancia, tu falta de celo, tu falta de santidad ha hecho huir la presencia de Dios y la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo: ustedes han convertido esta casa no en casa de oración, no en un lugar de santidad donde honra a Dios, sino en una cueva de ladrones. Se han robado y han permitido que los que vienen a hacer lo malo se roben la presencia de Dios de la casa. Ni en la iglesia, ni en mi casa, ni en su casa, mi hermano, podemos permitir que se robe la presencia de Dios. Cuando en un hogar no se vive bien, mi hermano, se tolera el pecado, se está permitiendo que se robe la presencia y la gloria de Dios. Amén. Y yo hago una pregunta: ¿es nuestra tolerancia una forma de ocultar nuestras fallas o el resultado de un amor genuino? Mi hermano, Jesús es amor, Dios es amor, pero que Jesús, el que era puro amor y el que es puro amor, nunca fue tolerante con el pecado. Y a veces toleramos el pecado de otros y toleramos las fallas de otros porque estamos peor que ellos, porque no tenemos autoridad moral para decirle a alguien: no haga esto, no haga lo otro, porque nuestra conciencia algo nos dice: usted está peor. ¿Usted cómo se atreve a algo que no haga algo cuando usted lo hace peor, aunque nadie lo ha visto, pero usted está peor? Y a veces nuestra tolerancia exagerada demuestra nuestras fallas de que no estamos bien. Pero yo quiero decirle, mi hermano y mi hermana, Jesús siente celo por la casa, siente celo. Yo quiero terminar con este versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, el versículo 14, dice la escritura. ¿Alguien lo puede leer? Hebreos 12, 14, léalo con fuerza. Wow, escuche lo que dice el escritor sagrado: seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. Sin ella, sin la santidad, nadie verá al Señor. Jesús siente celos por la santidad, porque la santidad el elemento y el puente que nos permite verlo a Él. Así que mi llamado en esta mañana para la iglesia, mi hermano, es: en la iglesia, en la casa, donde esté, siga la paz con todos y siga la santidad. Sin ella nunca verán la gloria de Dios, nunca verán la presencia de Dios obrando, manifestarse. Por lo tanto, sigamos la santidad, sin la cual dice la Biblia que nadie verá al Señor, y que Dios nos pueda ayudar para que nosotros demos frutos dignos de elogio por parte de nuestro Señor y aún por parte de otros que nos ven nuestro fruto. Amén. Jesús siente celo por los frutos y celo por la santidad, y ese celo deberíamos sentirlo nosotros. Mi hermano y mi hermana, usted que tiene su casa, sienta celo por su casa. No permita que su casa
armen fiestas. Usted no podría permitir eso. Si es su casa deben respetarla. Que a su casa hagan fiesta y armen y tomen a tomar licor. Y usted, siendo el hijo de Dios, el cristiano, si usted no manda en su casa, pues le toca aguantarse todo. ¿Sí me entiende? Si yo estoy en una casa que no es mi casa, yo no puedo decir nada, no es mi casa. Pero si en mi casa yo soy el que mando, ¿cómo puedo permitir yo que en mi casa se tome licor? Los hijos entren con novia y se acuesten en la casa y uno permitir la cama como si nada. Jamás, mi hermano. Usted necesita, como hijo de Dios, amar la santidad, levantarse. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pero ¿qué dice la Biblia? Que sin santidad, ¿cómo quiere que sus hijos vean al Señor si falta santidad que usted le imponga? ¿Cómo quiere que otros vean a Dios si santidad nadie lo puede ver? ¿Sabe cuándo algún día va a ver su familia la gloria de Dios y va a ver al Señor? Cuando en su casa haya santidad. Puede que no les guste, puede que quieran hacer lo malo, pero algún día su celo por la santidad, algún día va a hacer que aquellos que se burlaban de Dios vean al Señor. Mi santidad hace que yo vea al Señor y hace también que otros vean al Señor, porque sin santidad nadie ver al Señor. Pero cuando yo vivo en santidad, voy a permitir que otros, aun los que no conocen y se burlan de Dios, algún día vean al Señor. Por lo tanto, entonces la iglesia, nuestras casas, deben ser epicentros de santidad donde se vea la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Y qué necesita para ver a Dios? Santidad. Sin ella nadie verá al Señor. Ese fue el celo de Jesús. Cierra sus ojos y pidámosle a Dios que nos ayude. Cierra tus ojos.